Muy buenas a todos. Mi nombre es Diego Mirabal y junto a mis compañeros, hoy día tendremos una entrevista con un profesional de la salud. Somos derivados de una línea de investigación de salud, enfermedad y ambiente perteneciente a la Universidad Norbert Wiener y hoy nos encontramos con Don Alex. Don Alex, ¿cómo se encuentra usted? Bien, muy bien, gracias a Dios. Al habernos encontrado con Don Alex, me gustaría que nos contara acerca de la trayectoria que usted ha cursado en este mundo de la salud en el que nos encontramos inmersos debido a la pandemia que se ha hecho presente de una forma muy evidente. Sí, soy licenciado en enfermería, especialista en emergencias y desastres. Hace 23 años trabajo en el Hospital 2 Ramón Castilla de Salud y actualmente en tiempos de pandemia estoy haciendo lo que es seguridad y salud en el trabajo en el Club Waikiki en Miraflores y en JML Metales en Pisco. Wow, es realmente una trayectoria considerable. Le haremos una ronda de preguntas de una enfermedad tan terrible que nosotros escogimos para nuestra investigación, como lo es la tuberculosis. Me gustaría mucho que nos apoyara en este proceso. Y si fuese el caso, me gustaría comenzar haciéndole una pregunta. Si bien es sabido que la tuberculosis es una enfermedad que se trata con una gran cantidad de medicamentos y ayudan a nuestra recuperación lo más pronta posible, me gustaría lograr entender qué clase de efectos secundarios poseen los medicamentos que son consumidos al momento de tratar con la misma. Sí, realmente es muy sabido que pues para la enfermedad de la tuberculosis el tratamiento se debe tomar muchísimas medicinas y ello produce gastritis, muchos de ellos intolerancia a oral, falta de apetito, náuseas y vómitos, y muchas de ellos a veces hay pérdidas de algún sentido. Pues bien, entonces los daños pudiesen ser importantes en caso de... A continuación, mi compañera Angela continuará con la ronda de preguntas. Muy buenos días, doctor Alex. Hoy le voy a preguntar sobre qué métodos existe para detectar la enfermedad. Existen muchos métodos, pero generalmente como diagnóstico utilizamos que la sintomatología de la persona. ¿Qué significa? Que la persona llega a ti y te hace te hacen las consultas sobre que tiene fiebre y sudoración nocturna, tos por más de 15 días. Después de ello también tenemos el examen de la vaciloscopía, que también nos determina obviamente pues si el paciente tiene tuberculosis. Buenos días, doctor. Yo quería saber acerca de a quién se le da más la tuberculosis, a los hombres o a las mujeres, y por qué hace sexo. Normalmente sí, se le da más en varones, pero es mucho más mortal en mujeres. Ya es el caso porque el hombre tiene una vida, podríamos decir, epidemiológicamente más activa, podríamos decirlo así, ya que generalmente consume alcohol, fuma cigarro, sale a la calle. Entonces generalmente pues la cultura de prevención no está dada también en todas sus dimensiones, de tal manera que el hombre es el que más se contagia, pero es mucho más mortífera en las mujeres. O sea, el índice de mortalidad es más en mujeres que en varones. Buenos días, doctor. Yo quería hacerle la siguiente pregunta. ¿Qué prueba de detección es mejor para saber si una persona está contagiada de la tuberculosis? La única prueba que de alguna forma nos determina para saber si tiene tuberculosis, primero una placa de rayos X de tórax y segundo, la más acertada es la vaciloscopía, en la que de alguna forma detecta el bacilo de Koch en una muestra de esputo. O sea, le toman la muestra de una secreción donde el paciente tose y esa es donde se le hace el estudio de la vaciloscopía. Okay, buenos días, doctor Alex. Soy David Ochoa y bueno, voy a seguir con las preguntas. Bueno, mi pregunta es, sabemos que la tuberculosis es una enfermedad muy activa en los pacientes, pero me preguntaba qué tanto. Es por eso que le pregunto si la tuberculosis deja secuelas graves en los pulmones y si es así, ¿cómo es la vida después de la enfermedad? Sí, normalmente esta enfermedad te deja muchas secuelas si el paciente es resistente a la terapia. Todo eso es que le llamamos multidrogo resistente. Normalmente los pacientes quedan con una fibrosis pulmonar que se llama endurecimiento de los pulmones y una dificultad respiratoria.
La vida después de esto, de las personas que llegan a tratarse muy bien, es normal, pero las personas que de alguna forma quedan con una fibrosis, realmente no queda igual, porque siempre va a haber la dificultad respiratoria, la necesidad de tener más oxígeno, y esos pacientes, a veces muchos de ellos viven una vida dependiente de oxígeno. Y para finalizar nuestra primera ronda de preguntas, haré un pequeño resumen sobre lo hablado por el doctor. En resumen, podríamos decir que deberíamos hacernos diagnósticos médicos para prevenir la tuberculosis, realizando exámenes de baciloscopía. En caso de que tengas tuberculosis, tomar sus medicamentos a tiempo, sin ser dependientes de ellos, ya que podríamos causar efectos secundarios como mareos y pérdida de audición. Al vencer la tuberculosis aún deja secuelas graves en los pulmones como cicatrices y pleura. A consecuencia de esto se puede producir disnea y dificultad para respirar. Recordemos que es más frecuente en las mujeres, pero más mortal es más frecuente en los hombres y más mortal en las mujeres. Gracias. Pues bien, ese fue el resumen de la primera ronda de preguntas. Iniciaremos una nueva. Y me gustaría ser el primero en comenzar haciendo la siguiente pregunta. Perú es conocido como un país donde la tuberculosis está muy presente. Tomando en consideración eso, ¿cuál es la forma en la que esta enfermedad se transmite? La única vía de transmisión es la respiratoria. Cuando un paciente tose o estornuda, un paciente enfermo estornuda o tose frente a otra persona que está sana y ingresa por la vía respiratoria de la persona sana. Bueno, doctor, mi siguiente pregunta es, si tengo infección de tuberculosis latente, ¿cómo puedo evitar la enfermedad de tuberculosis? Normalmente aquí en Perú casi la mayoría tiene la enfermedad latente de la tuberculosis. Por lo mismo que vivimos y es obvio que nos llamemos el país de la tuberculosis. ¿Ya? Generalmente también está más latente o van a desarrollar la enfermedad los pacientes que tienen inmunodepresión, ya sea los pacientes con VIH o los pacientes que hayan tenido tuberculosis anteriormente. Doctor, ¿qué tipo de tuberculosis existe y cuál considera usted que es la más mortífera? Existen muchos tipos de tuberculosis dependiendo del órgano donde afecta. Hay tuberculosis pulmonar, tuberculosis pleural, hay tuberculosis renal y normalmente en este caso la más peligrosa o la más dañina es la tuberculosis pulmonar multidrogoresistente. Doctor, yo quería hacerle la siguiente pregunta. ¿Qué ocurre si el tratamiento de la tuberculosis no se hace correctamente? Realmente existen esquemas en el tratamiento de la tuberculosis. Un esquema 1, cuando ya por A o B de alguna forma el paciente no rechaza ese tratamiento, o sea, no es efectivo, pasamos al esquema 2 y luego al esquema 3 progresivamente. En estos casos definitivamente no se puede dar el hecho del fracaso porque vamos de esquema a esquema. Otro es el tratamiento para tuberculosis que no son pulmonar, existe un esquema validado para eso. Y normalmente pues se da de acuerdo al órgano que te ataca y de acuerdo a la dosis que de alguna forma corresponde. Bueno, doctor, me gustaría hacerle la última pregunta que sería, bueno, sabemos que el Perú es uno de los países con más casos de tuberculosis en el mundo. Es más, muchos médicos del exterior conocen al Perú como el país de la tuberculosis. Y por esto me pregunto, ¿por qué cree que la tuberculosis aún reside en el Perú y aún no ha llegado a su fin como en otros países vecinos? Es más que todo por cultura de prevención. En Perú somos muy difícil de ser un país donde la prevención se dé, y ahora mismo con el coronavirus es tan simple usar una mascarilla, ya es tan simple utilizar una careta o lavarte la mano, pero sin embargo muchísimas personas andan en la calle sin mascarilla, definitivamente, y es por eso que el detalle es que la prevención, a pesar de que el Perú gasta millones de soles en la inversión de la prevención, en este caso es el peruano quien no hace la cultura de prevención.
Bueno, ya que hemos terminado con la entrevista, voy a hacer el resumen de la segunda ronda. Muchas personas, la infección de tuberculosis latente nunca se convertirá en en la enfermedad de tuberculosis. En cambio, en otras personas con la infección tiene más probabilidad que se desarrolle otras enfermedades como las personas infectadas del VIH. Además, hay tipos de tuberculosis que es más mortífero, como la tuberculosis pulmonar, extrapulmonar, hematógeno, miliar y pleural. Pero la más mortal es el pulmonar. También la tuberculosis se transmite por medio del aire, siendo cuando la persona infectada estornuda o tose. Al igual que las personas con esta enfermedad pueden llevar una vida normal cuando no sea tan contagiosa ni cuando el paciente se sienta mal. De forma que si los tratamientos de la tuberculosis no se hace correctamente, los bacilos pueden hacerse resistentes a los fármacos y el paciente con el bacilofármacos produce una tuberculosis resistente y solo se diagnostica después de 3 o 5 meses de tratamiento y se comprueba que no ha sido efectivo. Por lo tanto, la infección puede empeorar, así que los medicamentos que toma puede dejar de hacer efectos. Cabe recalcar que esta enfermedad de la tuberculosis no llega a su fin en el Perú, ya que puede ser por la falta de educación preventiva de la población contra esta enfermedad bacteriana, porque en varias ocasiones hay pacientes que hacen más difícil su control. Gracias. Pues bien, habiendo tenido en cuenta los dos resúmenes de las rondas de preguntas anteriores, quisiera hacer un inciso para poder preguntarle a don Alex su percepción de forma general acerca del tema en el cual se ha visto entrevistado. Así que dígame, don Alex, a través de la entrevista y las diversas preguntas que le hemos realizado. Si bien es cierto, somos un país que le llaman el país de la tuberculosis, sí, pues el sistema de prevención hoy en día debemos tomarle hincapié sobre todo, ¿no? Y sobre todo en estos tiempos de pandemia, lamentablemente no somos un país lleno de cultura de prevención, así que yo creo que el detalle está en la transmisión de la tuberculosis. Se llegaría a disminuir siempre y cuando nosotros siguiéramos haciendo los pasos que de alguna forma nos piden, ¿no? Segundo, felicitar a los muchachos que de alguna forma pues han elegido esta carrera tan sacrificada, y ahora mismo en tiempos de pandemia nosotros, en el caso de la medicina, de la enfermería, todo lo que es profesionales de la salud, nunca se ha detenido. Así que felicitarlos en este sentido, que estén estudiando esta digna carrera y para adelante, muchachos. Muchas gracias, don Alex, por sus palabras. Siento que ha sido una entrevista muy fructífera para todos los presentes y las personas que nos observan. Nos gustaría en una próxima ocasión citarlo si es que se diera el caso. Y con esto dicho, personalmente me despido. Gracias por la atención que se nos ha prestado. Hasta la próxima.